Imagina vivir en una pesadilla que nadie sabía que existía, enterarte de que una niña de 10 años está esperando un bebé. Ahora, imagina que eres el médico que debe navegar por un laberinto de peligro, violencia y secretos para salvar 2 vidas. ¿Serías lo suficientemente valiente? Comenta, da like y suscríbete para compartir tus pensamientos sobre esta conmovedora historia. Como de costumbre, estaba absorbiendo otro día de trabajo mientras estaba sentado en mi oficina. Los registros de pacientes, informes y diagnósticos de última hora eran algunos de los papeles que se acumulaban en mi escritorio. Una pequeña pausa de la rutina estresante la proporcionaba la suave luz que se filtraba por la ventana y caía sobre mi escritorio. Mi teléfono sonó mientras estaba profundamente concentrado leyendo un informe sobre un paciente con enfermedades autoinmunes. La trabajadora social que se encargaba de los casos más delicados era Marle. Estaba familiarizado con su voz y su estilo de expresión. Podía notar que había algo urgente cuando me llamó. Un caso difícil está a punto de presentarse, Dr. Ethan. Necesitamos su ayuda. Su voz sonaba vacilante, lo que me hizo poner el archivo inmediatamente y concentrarme por completo. ¿Qué ocurrió? Intenté sonar tranquilo cuando pregunté, pero ya me sentía incómodo, como si algo inusual estuviera sucediendo. Una niña de 10 años. Está esperando un bebé. Esas fueron palabras poderosas. Permanecí en silencio un rato mientras procesaba la información. Embarazo. Un niño. Estaba perdido sobre qué pensar. ¿Cómo puede un niño quedar embarazada? Durante toda mi carrera, nunca lo habría predicho. ¿Es en serio? Soné más bajo de lo que pretendía, casi como un susurro, como si intentara entender lo que la realidad me estaba mostrando. Lo es. Es una situación sensible, y mostró indicadores de problemas cuando llegó. Debe ser vista inmediatamente. Está actualmente en el departamento de urgencias. Estoy en camino. ¿Podía decir algo más? Marle sabía que no dudaría ni un segundo. Cuando alguien necesita atención de emergencia, nunca titubeo, pero en este caso, algo no estaba bien. Como si presintiera que había más en esta historia, mi estómago ya estaba revuelto mientras mi mente trataba de procesar los hechos. Algo que aún no podía comprender. Como si mi automóvil supiera el camino sin que yo tuviera que pensar, llegué al hospital en cuestión de minutos. Corrí directamente a la sala de emergencias en cuanto entré, donde Marle estaba de pie luciendo seria y distante. Parecía agotada, como si ya supiera que iba a enfrentarse a algo mucho más formidable de lo que sus capacidades físicas podían manejar. Está en una habitación privada. Ya completamos las pruebas preliminares. Marle vaciló, y ella no habla mucho. Tuve la sensación de que la voz de esta niña había sido silenciada por el miedo. Mi corazón dio un vuelco cuando entré en la habitación. Allí estaba Lily, sentada en la cama con la cabeza baja, evitando el contacto visual. Aunque parecía una niña, no lo era. La situación parecía pesar más que su edad, como se podía ver en sus hombros caídos. A pesar de estar vestida con pijamas de hospital, tenía la apariencia de alguien que había vivido más de lo que debería. Me acerqué lentamente para no asustarla más. Hola, Lily. Había hablado suavemente para no parecer invasivo. Esperé a su lado hasta que ella se sintió lo suficientemente cómoda para hablar, o no, en su propio tiempo, ya que no me miró de inmediato. Dije algo sencillo, más una pregunta que una solicitud. ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Ella levantó la cara lo suficiente para darme una mirada rápida. Parecía estar tratando de ocultar lo que sucedía dentro de ella con esos pequeños ojos marrones. Aunque era una niña, tenía una apariencia de mayor conocimiento. Dudosa, movió la cabeza, pero permaneció en silencio. ¿No tienes miedo? Como alguien que intentaba abrir una puerta que la niña estaba decidida a mantener cerrada, pregunté. Ella me dio una mirada rápida y pareció considerar lo que había dicho por primera vez. Luego, con un suspiro casi imperceptible, dijo. Él me mantendrá en silencio, no me dejará contar. El miedo era evidente, aunque sabía que hablaba de algo mucho más profundo que aún no comprendía completamente.
¿De quién tiene miedo? ¿Quién podría amenazar a una niña de esa edad? ¿Qué causó que quedara embarazada? No lograba comprenderlo, pero sabía que si no le daba la oportunidad de hablar, nunca tendría la confianza para hacerlo. Para no presionarla, me senté en la silla junto a la cama, a una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que supiera que estaba allí para escuchar. Traté de darle el espacio que necesitaba, esperando en silencio un poco. Aunque sabía que no podía forzarla, también sabía que este intercambio y conversación podrían cambiar mi vida por completo. Nadie te hará daño aquí, Lily. Está bien, estoy aquí para ayudarte. Dije, intentando sonar lo más confiable posible. Ella permaneció en silencio, pero noté un pequeño cambio en sus hombros, lo que sugirió que quizás estaba contenta de que tal vez no la estuviera juzgando. No sabía que no iba a ignorar esto sin hacer un esfuerzo por saber qué estaba pasando. Esta niña había sido dañada por alguien, y yo estaba decidido a descubrir cuál era la realidad. Aunque sabía que Lily aún no estaba preparada para contarme todo, también comprendía que eventualmente lo haría. Sentí que esta era la única manera en que realmente podía ayudarla, aunque no tenía idea de cómo. En ese momento, no sabía cuán aterradora sería la verdad detrás de esta historia. Sin saber si sería la decisión correcta, decidí en ese mismo instante que descubriría la verdad. Y eso me llevaría por un camino mucho más arriesgado de lo que había anticipado. Las palabras de Lily seguían pesando en mi mente. Él me hará callar, no me dejará contar. Esa niña estaba siendo controlada por él, sin la capacidad de actuar, hablar ni defenderse, debido a algo sobre él, una presencia no identificada. El terror en los ojos de Lily era suficiente para convencerme de que algo horrible estaba sucediendo, aunque no tenía idea de quién era él o qué había hecho. Algo que era inevitable. Me di cuenta de que no podía simplemente regresar a mi rutina como médico después de hablar con la niña. Esta situación era mucho más grave que un simple asunto médico. Había algo negro y sucio que debía ser excavado a toda costa. ¿Por qué Lily no podía contar lo que le estaba sucediendo? Más tarde, después de que la niña fuera admitida en una sala segura para su observación, regresé a mi oficina. No sabía por dónde empezar. El terror que ella me transmitió era genuino, pero no podía acusar sin pruebas. Estaba atrapado, sentado en mi silla con las manos sobre el escritorio, sin saber por dónde comenzar. ¿Cómo iba a proteger a Lily de algo que ni siquiera ella parecía comprender completamente? Fue entonces cuando apareció Marle. Entró en la habitación luciendo seria, sus ojos pesados con lo que parecía una mezcla de fatiga y preocupación. ¿Se ha informado el caso a la policía, Dr. Ethan? Su voz era firme pero silenciosa al preguntar. La miré, sin saber cómo reaccionar. Aunque sabía que no podía manejar el asunto por mi cuenta, tenía la corazonada de que llamar a la policía no sería el mejor curso de acción de inmediato. Lily no confiaría en ellos. Sentí que debíamos investigar más a fondo sin llamar a la policía aún. Respondí, sintiendo la necesidad de actuar con cautela, aún no. Debo comprender primero lo que está sucediendo. Antes de cualquier cosa, Lily debe confiar en mí. Marle me miró con esa expresión de quien entiende que estoy pasando por un momento difícil. Ella comprendía mejor que nadie la naturaleza sensible de manejar casos como este. Sin embargo, también sabía que no podía simplemente esperar que el problema se resolviera solo. ¿Cómo lo lograrías? La duda era evidente en su voz al preguntarme. Aunque sabía de sus preocupaciones, también entendía que yo era la única persona dispuesta a escuchar a Lily. Respiré profundamente mientras intentaba formular una estrategia. Hablaré con ella una vez más para intentar comprender mejor. Tal vez descubra algo que pueda ayudar a identificar al culpable. Marle asintió, pero no parecía convencida. Sus ojos estaban vacilantes, y yo pude verlo. Al igual que yo, sabía del miedo de Lily y lo difícil que sería descubrir la verdad. Sin embargo, no podíamos simplemente dejar las cosas como estaban. No podía permitirme fallar, porque la vida de esa niña estaba en juego. A la mañana siguiente, después de una noche casi sin dormir, regresé a la habitación de Lily.
Sabía que debía actuar rápido sin hacerla sentir peor de lo que ya estaba. Lily estaba recostada en la cama con los ojos cerrados, tal vez tratando de esconderse del mundo exterior, cuando entré en la habitación. Parecía estar intentando bloquear todo lo que sucedía a su alrededor, en lugar de dormir. Manteniendo nuevamente una distancia educada, me acerqué a la cama y me senté en la silla junto a ella. No podíamos seguir retrasando nuestra conversación, pero también entendía que ella necesitaba tiempo. Lily. La llamé, muy suavemente, casi como un susurro, con la esperanza de que no se sorprendiera. Sé que tienes miedo. Sin embargo, puedo ayudarte, si me cuentas qué está sucediendo. Ella tardó un rato en responder. La habitación estaba cargada con un silencio sofocante. Algo le impedía decir lo que quería decir, y yo lo sabía. Podía ser miedo o vergüenza. O tal vez porque realmente pensaba que hablar le causaría más dolor. Pero al fin, como si cargara con el peso de una historia no contada, lentamente se giró hacia mí, sus ojos seguían oscuros. Había algo salvaje en su rostro, a pesar de que parecía tan pequeña y frágil. Yo, doctor, no sé qué hacer. Pude escuchar claramente su voz, aunque era casi inaudible. Él dijo que si lo hacía, sería beneficioso para todos, incluso para mí. Me aseguró que nadie me haría daño. Fruncí el ceño mientras trataba de comprender. Su confusión continua sobre lo que había sucedido me preocupaba, aunque entendía que se refería al hombre que la había puesto en esta situación. Estaba realmente asustada, pero pude darme cuenta de algo en ella, estaba siendo controlada de una manera que no podía comprender. Lily, ¿quién? ¿Por quién fuiste lastimada? Pregunté en voz más alta ahora, sin poder ocultar la desesperación en mis palabras, sin perder la compostura. Supe que estábamos a punto de adentrarnos en algo mucho más significativo de lo que había anticipado cuando ella hizo una pausa. Algo que estaba ocurriendo en el trasfondo, fuera del ojo público. Algo mucho más profundo de lo que podía comprender en ese momento. Él es un amigo de mi madre. Dijo que si lo hacía, así que no puedo contar por qué. Como si tuviera demasiado miedo de terminar la frase, Lily hizo una pausa y tragó las palabras. Esa realización fue como una patada en el estómago. Ella se refería a una persona cercana a su madre y que podría ser responsable de todo. Experimenté una sensación de desesperanza y rabia al mismo tiempo. Sabía que las cosas no serían fáciles, pero ahora era evidente que, fuera quien fuera este hombre, estaba abusando de Lily. Tenía que saber la verdad, fuera lo que fuera. Fuera quien fuera, no podía dejar que Lily fuera una víctima indefensa. Con mayor determinación que antes, me giré hacia ella y dije: Lily, no te preocupes. Descubriré quién es esta persona. Te lo juro. Excepto por el raro paciente que pasaba rápidamente sin hacer contacto visual, la sala de espera estaba desierta. La atmósfera estéril y fría del hospital parecía reflejar mi sensación de impotencia desde que comencé a investigar la situación de Lily. Lo que más me preocupaba era que sentía que el silencio de los que la rodeaban no era una coincidencia, aunque no había pruebas contundentes que apoyaran lo que ella me había dicho. Estaba sentado en mi oficina revisando los análisis de Lily, que aún tenía, cuando me di cuenta de algo inquietante. Aunque todo estaba desordenado, había fragmentos de información en cada hoja de papel que podrían contener el secreto. Sabía que ella estaba embarazada, pero nadie conocía las circunstancias específicas que llevaron a eso. Lo que más me perturbaba era que Lily aún no podía abrirse completamente, a pesar de mi convicción de que estaba atrapada en algo mucho mayor que ella misma. Me obsesionaba cada vez más encontrar la verdad a medida que pasaban las semanas. Todas mis pruebas, las discusiones con otros especialistas médicos y los intentos de hablar con expertos que pudieran saber algo sobre la situación terminaron en fracaso. No había nada que fuera realmente evidencia de abuso. No había nada que identificara específicamente al culpable. Mi palabra contra el sistema era un juego arriesgado para mí. Sabía que lo que Lily me había dicho podría ser cuestionado si no encontraba nada específico. Se podría argumentar que estaba intentando fabricar una historia donde no existía ninguna.
Podría sabotear las posibilidades de que la niña recibiera justicia si me mostraba demasiado cauteloso. Sin embargo, no podía deshacerme del pánico y el miedo en sus ojos. Aunque sentía que algo andaba mal en esta historia, parecía imposible descubrir los componentes correctos. Marle era la única persona que parecía tan dedicada al caso como yo, así que decidí que necesitaba ayuda. Hasta ese momento, había sido reacio a incluirla en la investigación, pero la carga de la responsabilidad se estaba volviendo demasiado para manejarla solo. Ella había lidiado con casos sensibles antes, cuando se necesitaba comprensión humana además de pruebas básicas. Si podía persuadirla, sabía que era la mejor persona para ayudarme. A la tarde siguiente, después de mi encuentro con Lily, encontré a Marle en el pasillo del hospital. Sus ojos se veían cansados, como si ella también estuviera experimentando el paso del tiempo. Ella conocía bien el sistema, así que no podía dejarla afuera. Fui directamente hacia ella sin perder tiempo. Marle, por favor ayúdame. Había hablado en un tono firme pero ligeramente urgente. Estaba al límite. Necesito a alguien que me ayude a ver más allá de las pruebas que tengo. Lily necesita pruebas, ¿y yo? Su mirada era solemne mientras me miraba. Aunque Marle sabía que iría a cualquier extremo para resolver un caso, nunca era de las que se dejaban influenciar por fuerzas externas. Además, parecía que de repente se había interesado personalmente en el problema de Lily. Ethan, he escuchado tus pensamientos sobre el caso. Luego, hablando suavemente pero con un tono preocupado, Marle comenzó. Pero ¿sabes cómo funciona el sistema? Estamos impotentes sin pruebas. Sentí el peso de cada palabra que decía mientras la miraba. Sin la documentación adecuada, todo lo que tenía eran palabras vacías. Sin embargo, la verdad estaba ahí, a un paso de ser descubierta. Sabía que eso no era suficiente. Intentando no entrar en pánico, respondí, lo sé, Marle. Sin embargo, tengo la sensación de que estamos siendo observados y que perderé la oportunidad de ayudar a Lily si no actúo de inmediato. Para demostrar que ella está siendo controlada y que no tuvo voz en este proceso, necesitamos pruebas. Marle desvió la mirada, como si estuviera evaluando sus opciones. Luego, como si hubiera llegado a la misma conclusión que yo, suspiró. Finalmente dijo, te ayudaré a profundizar. Pero debemos tener cuidado. Si alguien se entera de esta delicada investigación, podría afectar a todas las partes involucradas. Me di cuenta rápidamente de cuánto riesgo estaba tomando, así que el alivio fue efímero. Necesitábamos ser muy discretos. Todo podría arruinarse con un solo error. Sin embargo, la voluntad de ayudar a Lily era primordial. En los días siguientes, Marle y yo comenzamos a inspeccionar todo lo que estaba a nuestro alcance. Descubrimos que Lily había recibido varias visitas de un trabajador social que se suponía debía ayudarla en papel. Sin embargo, algo no parecía bien. Cuando buscamos información sobre el trabajador social, la mayoría de los documentos parecían estar desaparecidos y ella actuaba de manera evasiva. Cada pista que descubríamos planteaba más preguntas. Los informes del trabajador social eran confusos, y había examinado los datos médicos de Lily sin ofrecer una justificación adecuada. Nuestra investigación sobre esta mujer reveló que estaba directamente relacionada con la madre de Lily, con quien tenía una relación de larga data. Ahora me di cuenta de que esto no era una casualidad. Sin embargo, también sabía que acusarla requería más que una simple amistad. Estábamos quedándonos sin tiempo. Lily se volvía cada vez más susceptible a quienes la controlaban con cada día que pasaba sin pruebas contundentes. Estaba decidido a no permitir que ella terminara en las manos equivocadas una vez más. Simplemente no tenía idea de que la red de engaños y manipulaciones que la rodeaba era más intrincada y peligrosa de lo que había imaginado mientras me acercaba a la verdad. Marle parecía estar tan agotada como yo, pero entendía que debíamos perseverar. No cuando la vida de alguien dependía de ello. ¿Ethan? Una tarde, Marle me contactó mientras miraba la computadora con incredulidad. He descubierto algo. Sin embargo, todo cambia por esto. Aparte del constante y bajo zumbido del ventilador en la esquina de la habitación,
el lugar de trabajo estaba en silencio. Estaba absorto en clasificar los documentos que abarrotaban mi escritorio en un intento de organizar los análisis más recientes de Lily. No me gustaba reconocerlo, pero el caso comenzaba a pesarme. Me acercaba a descubrir algo significativo cada día, pero también me sentía más ansioso. Era difícil evitar sentirme mal por no haberme dado cuenta antes de lo grave que era la situación. Sentada en la camilla de examen, Lily movía sus pies con aprensión en el suelo. La había visto 4 veces desde que comenzamos la investigación, y cada vez se veía reservada, pero había algo en sus ojos que no lograba identificar. Entre la resignación y el terror. Comenzaba a pensar que no quería que descubriera todo, aunque sabía que tenía miedo. Tenía la impresión de que el tiempo se agotaba, ya que lo único que realmente quería era que alguien la entendiera. Durante los chequeos de rutina, siempre se volvía más callada, como si no pudiera soportar el hecho de saber que estaba siendo observada y que su cuerpo ahora llevaba un peso que ningún niño de 10 años debería soportar. Me preocupaba especialmente la incapacidad de Lily para explicar lo que estaba pasando. Su habla había quedado paralizada por el miedo, y parecía estar atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Fue entonces cuando noté algo en los exámenes durante una de las últimas consultas. Estaba revisando los datos genéticos más recientes del bebé. Una parte del gráfico que normalmente no era importante ahora estaba resaltada de una manera que no pude reconocer de inmediato. A medida que la verdad de lo que veía comenzó a solidificarse en mi mente, me detuve y miré la pantalla, con el corazón latiendo más rápido. El embarazo no era el único factor. Lo que le sucedería al bebé de Lily no era la única preocupación. Había algo más siniestro y profundo. Algo que alteraba completamente la situación. El examen identificó una rara anormalidad genética que solo había visto una vez en mi carrera, en un solo caso aislado años atrás, y nadie anticipó que se fuera a repetir. Una enfermedad inusual que el bebé de Lily tenía, que causaba anormalidades físicas y quizás problemas en el sistema nervioso. Esto podría afectar su capacidad para sobrevivir, lo más importante, como sería su vida. Aunque quería pensar que Lily no estaba afectada por esto y que no era cierto, la realidad era indiscutible. Pero inmediatamente después de los hallazgos vino la peor parte. Sabía que el patrón en los resultados era inusual porque sabía lo suficiente sobre genética. Lo que veía no era una coincidencia, y no era algo que sucediera por accidente. Un componente genético de una ascendencia particular estaba afectando al bebé. Un linaje que me hizo tragar saliva cuando lo descubrí en los documentos familiares de Lily. El padre del bebé no solo estaba más cerca de lo que había pensado, sino que era más cercano de lo que jamás hubiera imaginado. Con la realización pesando sobre mí, salté de mi silla. El hombre que había embarazado a Lily y era el padre del bebé no era solo un extraño cualquiera. Tenía una relación cercana con la familia de Lily. Al principio creí que era un error, una mala interpretación de los análisis. Pero a medida que comencé a investigar más, los vínculos en mi cerebro se unieron y llegué a una conclusión aterradora. No fue una casualidad que el nombre de Lily apareciera. En el corazón de todo estaba su padre, el hombre que debía protegerla. Una rara condición genética que se había transmitido de generación en generación había sido identificada en el años antes. Además, el bebé que Lily estaba esperando estaba destinado a sufrir la misma enfermedad que su propio padre. Lo más impactante de la cronología era que él también era responsable del embarazo de Lily, aunque todo esto ocurriera dentro de un ciclo enfermizo familiar. Me sentí mareado. Estaba allí, puro e inconfundible. Además de imponer su autoridad sobre ella, el padre de Lily, quien debería haber sido su refugio, también era responsable de la anormalidad genética del bebé. Era más que solo abuso. Era una red que involucraba a más personas de las que había pensado, y era mucho más perniciosa. Miré la televisión con una mezcla de horror y rabia. Sabía que esto no era un caso único. Sabía que había más participantes en este complot, personas con la autoridad suficiente para distorsionar los hechos y ocultar la verdadera naturaleza de la situación. Eso era aún más aterrador. Tenía que actuar de inmediato para evitar daños irreparables.
Lily seguía sentada en la camilla del examen cuando regresé, con los ojos vacíos y distantes. No sabía exactamente qué estaba mal, pero parecía intuirlo. En cuanto la vi, entendí que esto era más que un error genético o una carga no deseada sobre el cuerpo. Se trataba de quienes se suponía que debían proteger a un niño manipulándola. Estaba aterrorizado aunque entendía lo que esto significaba. Iba a descubrir algo que podría arruinar vidas. Pero estaba impotente. Por Lily y por este bebé, que ya estaba atrapado en el ciclo destructivo que su entorno había creado, tenía que seguir adelante. Lily. Estaba tembloroso cuando hablé. Ella levantó la cabeza para buscar respuestas en mis ojos, como si pudiera leer mi rostro. Respire profundamente antes de continuar. No me detendré ante nada para mantenerte a salvo. Sabía que había llegado el momento. Todo lo que tenía que hacer era tomar la decisión más difícil de mi vida profesional, ya que las pruebas eran inconfundibles y los vínculos estaban establecidos. En cualquier otra circunstancia, habría intentado ser más cauteloso, hacer otro análisis y considerar otras posibilidades. Sin embargo, la duda ya no era una opción. Tenía que enfrentar un sistema entero que no estaba preparado para manejar la gravedad de este problema, y Lily contaba conmigo. Sentí el peso de la responsabilidad en cuanto entré a mi oficina. Ya no estaba manejando solo el caso de una niña embarazada. Estaba trabajando para desmantelar una red de negligencia y crueldad que iba mucho más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Y cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que estaba enfrentando algo mucho más serio que un fracaso sistémico. Me enfrentaba a un sistema de poder que podía silenciar y destruir a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Puse los resultados de los análisis de Lily sobre la mesa después de sacarlos del cajón. Esos documentos ahora representaban algo mucho más significativo que un simple diagnóstico médico. Eran pruebas irrefutables de que el abuso de Lily provenía de una fuente mucho más cercana de lo que cualquiera habría podido predecir. No podía decidir qué me aterraba más, la realidad de la situación o el hecho de que una vez que abriera esta puerta, no habría marcha atrás. Fui a llamar a Marle por teléfono. Ella ya entendía lo grave que era el asunto, pero al prepararme para enfrentar el sistema legal y social, necesitaba su apoyo y alguien en quien pudiera confiar. «Es hora de actuar, Marle». Hice un esfuerzo por mantener la compostura, pero mi voz reflejaba lo ansioso que estaba. «Tengo pruebas. Todo está interconectado. El padre de Lily es directamente responsable de su embarazo, y hay pruebas de un ciclo de abuso que debe terminar de inmediato». Al otro lado de la línea, Marle guardó silencio. Su respiración era audible mientras asimilaba lo que acababa de decir. Finalmente, respondió con una voz que era una mezcla de resolución y preocupación. ¿Sabes lo que esto implica? No necesitaba decir todo. Lo sabía. Era más que solo mantener a Lily a salvo. Ahora tendría que enfrentarme a personas poderosas que podrían poner fin a esta historia antes de que alguien la escuchara. Lo entiendo. Sin embargo, no podemos dejar que esto continúe. No puedo mirarla y parecer que no sé lo que está pasando. Debemos actuar rápido. El silencio posterior fue opresivo. Marle no necesitaba más persuasión. Sabía que no había vuelta atrás con lo que habíamos aprendido. Yo sabía que ella y yo tendríamos que trabajar juntas para combatir una corriente implacable, ya que había una tarea urgente y significativa que debía completarse. Un sentimiento de urgencia apretó mi pecho mientras salía de la oficina. Sabía que estaba caminando con cuidado porque un solo error podría arruinar el futuro de Lily y cualquier posibilidad de justicia en este caso. Ahora, lo único que me impulsaba era la creencia de que la verdad prevalecería ahora que teníamos los hechos. Tuve las pruebas preparadas cuando llegué a la oficina de protección infantil. El peso de los papeles en mis manos me hacía sentir como si estuviera cargando con todo el peso del pueblo. Hubo una mezcla de incredulidad y temor cuando entré. Nadie parecía estar preparado para aceptar la gravedad de lo que iba a revelar. Como si esperaran una explicación que diera sentido a todo, la respuesta inicial fue un incómodo silencio. «Doctor Isen, ¿no se da cuenta de que esto es ridículo?» El jefe de mediana edad, de rostro severo,
no parecía muy interesado en escuchar mi versión. Me miró con una expresión de duda mientras cruzaba los brazos. ¿Quién dice que es el padre del niño? Sabe que todo esto debe demostrarse. La verdad estaba claramente frente a ellos, pero se negaban a verla, así que sentí como si estuviera tratando de vender una falsedad. Sin embargo, sabía que no podía rendirme. Tendría que ir más lejos si la policía no confiaba en mí. Jefe, tengo los resultados de la prueba genética. Demuestran que el niño tiene una condición rara que solo el padre de Lily podría haber heredado. No es un padre cualquiera, además. Es una persona conocida que tiene una conexión directa con este caso de abuso. Estoy hablando de algo más que un embarazo simple. Este ciclo de abuso debe terminar de inmediato, ya que es ilegal. Me miró más de cerca, pero algo dentro de él no estaba listo para aceptarlo. Sabía que necesitaba más que palabras. Necesitaba personas que estuvieran dispuestas a hacer lo necesario para mantener a Lily a salvo. Y parece que Marle era la única que podía ayudar. Sabía cómo ejercer la presión necesaria sobre las autoridades para que actuaran, tenía contactos y sabía cómo funcionaba el sistema. Durante los siguientes días, me vi arrastrado a una serie interminable de reuniones y conversaciones. Cada paso que daba parecía más difícil que el anterior, como si estuviera enfrentándome a muros insuperables. Aunque dudoso y lento, el sistema comenzaba a moverse. Cada vez que intentaba presentar las pruebas y buscar una solución, algo se interponía en el camino. No podía rendirme. Dado que Lily aún no comprendía el motivo de todo, no podía dejarla sola. Tenía que luchar contra el sistema. Sabía que no había otra opción, a pesar de que la batalla era enorme y me sentía cada vez más cansado e irritado. Estaba decidido a no dejar atrás a una niña. Y aunque era difícil, había una sensación de que la verdad prevalecería al final, cuando la batalla comenzara. Incluso si eso significaba luchar hasta el final. Me sentí en paz porque el hospital estaba tranquilo esa mañana. No era solo una serenidad cualquiera, era el saber que finalmente había una posibilidad de sanación después de todo lo que habíamos vivido. A medida que las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, empecé a ver algo nuevo, aunque todavía sentía como si me hubieran lanzado a un torbellino de sufrimiento e injusticia. Todavía estaba en shock ante la perspectiva de un nuevo comienzo y una nueva vida. Lily estaba sentada en la cama con los ojos fijos en el bebé que dormía a su lado cuando entré en su habitación. Su rostro estaba iluminado por la suave luz de la mañana, y parecía tranquila por primera vez en mucho tiempo. Era difícil expresar la mezcla de intenso dolor y casi palpable esperanza en sus ojos. Una vez perdida y entristecida por una circunstancia horrible, la niña ahora mostraba señales de sanación y transformación. Me acerqué con cautela y despacio hacia ella. Sabía que aún quedaba mucho por hacer a pesar de todo el progreso. Aún tomaría tiempo para que Lily se recuperara emocionalmente de las atrocidades que había vivido y que ningún niño debería haber tenido que atravesar. Sin embargo, me sorprendió su sonrisa tímida al verme entrar. No era lo que había anticipado. No era la sonrisa de una niña que aún buscaba una chispa de esperanza en las sombras. Era la sonrisa de una persona que comenzaba a darse cuenta de que podía influir en su propio destino. «¿Doctor Ethan?», murmuró mi nombre suavemente, como si intentara probar las palabras. Solía tener miedo, pero ahora sé que puedo cuidar de él. Hizo un gesto hacia el bebé envuelto en la manta, acurrucado junto a ella. Sonreí mientras una tensión en mi pecho se relajaba. Sabía que este era un momento significativo para ella. Se trataba de algo más que del niño al que había dado a luz, también se trataba de lo que comenzaba a entender sobre sí misma. Era increíblemente fuerte, algo que antes parecía imposible. Más importante aún, no estaba sola. Lily, eres realmente fuerte. Me arrodillé junto a ella y toqué su mano con ternura. Has logrado algo increíble. Lo más crucial ahora es que tienes la ayuda que necesitas para seguir adelante. Tienes todo el derecho a ser feliz y a crear una vida plena para ti y para tu hijo. Ella me miró con un destello en los ojos, como si me escuchara y empezara a creer esas palabras por primera vez. Se trataba de perseverancia y de recuperar su vida,
no solo de sobrevivir. Y al mirar al bebé, entendí que Lily tenía una oportunidad para vivir sin miedo y que el niño estaba protegido, al menos por el momento. Con la ayuda de Marley y el apoyo de una psicoterapeuta profesional, Lily comenzó a avanzar gradualmente pero de manera significativa hacia su rehabilitación. Aunque el sufrimiento que experimentaba no desaparecería de inmediato, comenzó a ver lo que antes parecía un futuro imposible. Cada sesión de tratamiento era una lucha, y el consuelo venía de cada pequeño triunfo. Lily comenzó a hablar más sobre sus experiencias y sentimientos, y lentamente el peso de permanecer callada empezó a desvanecerse. Lily necesitaba aprender a recuperar la confianza de las personas, mientras Marley se convertía en una figura recurrente en su vida. Forjaron un vínculo cercano de apoyo, y pude ver cómo esto ayudaba a Lily a darse cuenta de que no todas las personas le harían daño y que aún existía bondad y aliento en el mundo. El estado del bebé también era monitoreado constantemente. Con el tiempo, el niño comenzó a crecer sano y a recibir toda la atención que necesitaba, a medida que los primeros problemas del raro síndrome disminuían. El equipo médico del niño era optimista a pesar del futuro incierto, y la nueva familia formada ahora tenía una oportunidad para florecer y desarrollar amor y comprensión. Sentí que, a pesar de las heridas, Lily estaba dando los primeros pasos hacia un nuevo comienzo mientras la miraba, quien ahora tenía una expresión más tranquila. Esto me ayudó a ver cuánto ese viaje, a pesar de sus desafíos, también me había cambiado a mí. Comencé esta historia con la intención de salvar a una niña, pero al final fui yo quien más aprendió. Las decisiones que tomamos después de todo lo que nos ocurre definen nuestras vidas, no solo las experiencias que vivimos. Y vi a Lily tomar la decisión más valiente de todas en ese mismo momento, empezar de nuevo. Estoy muy orgulloso de ti, Lily. Lo dije de manera honesta. Nos has demostrado a todos lo que es ser resiliente y luchar. Además, nadie podrá arrebatarte eso. Ella sonrió una vez más, pero esta vez con mayor seguridad, como si se estuviera dando permiso a sí misma para esperar un buen futuro con su hijo. Sentí una ola de gratitud mientras salía de la habitación. No porque el crimen estuviera resuelto, sino porque era parte de algo mucho más grande. Lily descubrió la voluntad de reconstruir su vida además de luchar contra un sistema cruel y defectuoso. Y cuando la miré, noté cómo se había transformado en una joven que ahora estaba preparada para enfrentar el futuro. Por lo tanto, después de reflexionar sobre nuestras experiencias, estaba convencido de una cosa: la verdad, por más desagradable que sea, siempre saldrá a la luz. Y ninguna situación puede arrebatar el poder de un nuevo comienzo o una nueva oportunidad. Lo que presenciamos con Lily fue una historia de triunfo más que simplemente una tragedia. Podemos elegir cómo reaccionamos ante las condiciones imposibles que la vida nos lanza. Lily decidió empezar de nuevo. Decidió trascender la historia que moldeó quién era. Demostró que el futuro siempre es un lienzo en blanco que solo está esperando ser cultivado con valentía, amor y confianza.